director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, en su editorial semanal menciona que ha empezado un problema alimentario. Una crisis de alimentos está estallando en el mundo a partir del incremento en los precios de los cereales. Y previene él acerca de que pudiese llegar en muy poco tiempo esta crisis a provocar una hambruna en 1.000 millones de personas en todo el mundo. En otro tema, hoy hablaremos en esta mesa, en este programa, con la grata presencia sabia, además del padre Manuel Olimón Nolasco, sobre la figura de María Magdalena. ¿Cuál fue su relación con Jesús? Sabemos de ella que fue una discípula, pero ¿qué más? ¿Cuáles son los orígenes de esta mujer que lo acompañó en el Vía Crucis, permaneció al pie de la cruz y fue la primera recipendaria del anuncio de la resurrección cuando se encontró con que el sepulcro estaba vacío? María Magdalena y su relación con Jesús. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese conmigo. En efecto, qué gusto tenerle a usted. Gracias por el favor de su atención. Sea usted bienvenido al Pulso de la Fe. A nombre de mis compañeros, la producción y el staff de Proyecto 40, le damos la bienvenida. En efecto, hablaremos sobre María Magdalena, pero antes le presento el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Él es director de Radio Vaticana, director del Centro Televisivo Vaticano y director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Escribe cada semana un editorial, pero pocas veces como ahora es tan dramático. Pocas veces presenta una situación tan peligrosa a meses, a días antes de que explote. Habla, claro, sobre la inminente reunión de la FAO a celebrarse el próximo mes de junio, pero nos habla sobre la posibilidad de que haya, como le decía hace unos minutos, 1.000 millones de seres humanos con hambre en los próximos días. Mire. En el año 2000, la mayor cumbre de jefes de Estado de la historia proclamaba solemnemente la Declaración del Milenio, que enumeraba los objetivos más urgentes para el bien de la humanidad y que habría que alcanzar antes de 2015. El primero era desterrar en este periodo la pobreza extrema y el hambre. Han pasado casi 8 años y en estos meses se está manifestando una crisis alimentaria gravísima en muchos países por el vertiginoso aumento de precio de los cereales, de forma que el número de los hambrientos y subalimentados vuelve a crecer rápidamente y amenaza con llegar a los 1.000 millones. Y la crisis no parece en modo alguno pasajera. Los expertos la atribuyen a 3 causas principales: el mercado distorsionado de las subvenciones a la agricultura en los países ricos, la nueva producción de biocombustibles consecuencia de la preocupación por el medio ambiente, el creciente consumo de carne en países grandes como China e India, por lo que buena parte de la producción agrícola ya no se dedica directamente a los cereales para la alimentación humana. Pero lo que falta en el mundo no es físicamente el alimento o la capacidad de producirlo, sino la voluntad de resolver primero el problema más grave, que los pobres tengan que comer. Otras cosas, otras preocupaciones pasan delante. Los gastos militares, por ejemplo, siguen creciendo. Otros intereses llevan el juego de nuestro mundo, a pesar de que la cumbre del milenio había reconocido y proclamado correctamente el primer objetivo. Pero una cosa es una declaración y la otra, la dura realidad. Ahora miramos a la nueva cumbre para la seguridad alimentaria de la FAO en junio. Otra ocasión que no hay que dejar escapar, ya que entre tanto mueren demasiados pobres. Pues sí, así como lo dice el padre Federico Lombardi, en el año 2000 se celebra esta cumbre y se dice hay que resolver el problema del hambre y tenemos 15 años para trabajar en ello. Han transcurrido 8 años ya y no se ha podido resolver nada. Al contrario, nos encontramos ante una crisis alimentaria que apenas empieza, Hay que estar muy pendientes en este tema del que nos alerta el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. En otro tema, entremos al tema central, lo que hoy nos ocupa, María Magdalena, o acaso debo decir un poco ya induciendo al padre Manuel Olimón Nolasco, Santa María Magdalena, padre. Sí, es correcto. ¿Quién era esta mujer? Bueno, el problema principal es que hay 3 figuras en los evangelios que a lo largo del tiempo
sobre todo en el siglo XIII, que ya se fijó por escrito una tradición, se convirtieron en una. De ahí la confusión que hay entre la discípula del Señor, que aparece 5 o 6 veces en escenas evangélicas, la que acompaña y pertenece al grupo de los 72, porque alrededor de Jesús está el grupo central, que son los apóstoles, 12, Los 12. y el grupo más amplio de 72 discípulos, donde evidentemente hay un grupo de mujeres, no todos los 72 son varones. Esa es como la principal que acompaña a Jesús en muchos de sus sucesos, y sobre todo, y ese es el gran punto de donde se parte, digamos, cronológicamente al revés, es la primera que da testimonio de la resurrección. Por eso, en las iglesias orientales, cuando se dibuja artísticamente la resurrección, no se hace como en Occidente, que ponemos una especie de explosión y que sale de un sepulcro que además está abajo, como son los nuestros, Sí. y no Escalado en roca. en una roca, ¿verdad? Sino que es una escena de lo más tranquila, con las mujeres que llevan sus jarros con los ungüentos que se les solían poner a los cuerpos de los difuntos. Entonces, esa es, digamos, la mujer fundamental que está en los evangelios. Hay un segundo personaje que se llama también María, porque esta primera lleva María y Magdalena, las dos formas. O María de Magdala. De Magdala, sí. Le quiero decir a nuestro público Sí. que nuestro invitado, el padre Manuel Olimón Nolasco, es sacerdote de la Iglesia Católica, es historiador, actualmente se desempeña haciendo trabajo de investigación y de historia en la Universidad Iberoamericana, y es uno de los fundadores de la Universidad Pontificia de México, Sí. a partir de su reapertura ya en el siglo pasado, siglo XX, padre Manuel, Sí, para exacto. que no se confunda nadie. Sí. Y en una agenda muy apretada ha tenido la bondad de hacer un espacio para estar con nosotros hoy. Bueno, son 3 mujeres las Sí. que acuden al sepulcro: María Magdalena, María la de Cleofás Sí, y Salomé. sí. De esta María de Cleofás es de la que usted nos está... No, No. hay otra María que es la hermana de Lázaro y de Marta, que Entonces, recibe en Betania a Jesús. para usted, María Magdalena no es la hermana de Lázaro. Porque No, para algunos autores no. sí. Sí, claro. Por ejemplo, Jan Dobraczynski, Sí, el polaco, sí, con sí, su sí. libro María Magdalena, Sí. de ella expulsó 7 demonios, Sí. empieza el libro diciendo: yo partiré de que es la hermana de Lázaro, ¿no? Sí. Pero es María de Magdala, en ese caso sería María de Betania. Sí. Y hay una tercera que no se da nombre y que es la mujer pecadora que enjuga los pies de Jesús con perfumes, Ajá. y que en la escena están los apóstoles, y Judas se escandaliza porque dice: un perfume tan fino no se debió haber desperdiciado en estas cosas, sino que con ese dinero, 300 denarios, dice, lo cual es realmente una fortuna, ¿no? Se les podría haber dado a los pobres. Y hay un comentario del evangelista muy agudo. No dice eso porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón. O celoso, padre Manuel. O sea, Judas y los 12, Sí. que nunca habían logrado hacer por Jesús algo así tan significativo Sí. como entregarle una muestra tal de alivio. Ahí estamos viendo a María Magdalena muy guapa, según Mel Gibson. La parte, digamos, artística siempre la ha puesto así. Sí, ahí la tenemos, ¿no? Esta Sí. mujer que se llama... Ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, ahora lo recuerdo. Que ninguno había tenido por él Mónica Bellucci. Claro. Ah, sí, sí. Ahí está. Nunca habían tenido un gesto así tan amable, ¿no? En un momento en el que él habrá estado, pues, pocas horas antes de la pasión, y llega esta mujer y tiene ese gesto Sí. que, con una expresión de nuestros días, Sí.
habrá sido un vaso de agua fresca en el desierto, ¿no? Y tal vez la respuesta es de celo, ¿no? Como nosotros, que nunca tuvimos un gesto así, viene ahora una mujer que hace 2000 años era nadie, Sí. y le proporciona al Señor un alivio de esa magnitud. Sí, de hecho, cinematográficamente está la película de Tarkovsky, por ejemplo, una película en blanco y negro que presenta Rusia medieval, y allí hay una escena donde María Magdalena acompaña el Vía Crucis. Y también en esta otra película, un poco heterodoxa, la de la Última Tentación de Cristo, hay una presencia muy importante de ella, y una presencia también matizada de Judas. Sí. A ver, para nuestro amable público, antes de seguir, porque con el historiador Manuel Olimono las cosas se pondrán mucho más interesante, le quiero decir que partimos de un hecho que es definitivo. Mire, sabemos que María Magdalena fue una discípula de Jesús, Sí. eso lo sabemos, pero el discipulado habrá durado 2 o 3 años, no más. Sí, de la vida pública. El asunto es que antes, a ver, María Magdalena era una prostituta, era una mujer rica, noble, con posesiones, que se deshizo de todo para seguir a Jesús. ¿Fue acaso la hermana de Lázaro y de Marta? ¿Fue acaso la mujer que derramó el frasco de perfume? ¿Fue acaso la mujer que con sus lágrimas le lavó los pies en la casa de los publicanos y con sus cabellos los secó? ¿Fue acaso la adúltera que fue sorprendida en el delito y arrojada ante Jesús para apedrearla? No, no sabemos. De lo que sí sabemos es que estuvo en el sepulcro. Sí. ¿Usted qué origen le da? Bueno, En la Última Tentación de Cristo era una prostituta que, Sí. bueno, por todos lados se le ve que era una prostituta. bueno, aquí el punto es que de las 3 narraciones, que son todas fragmentarias, hay un documento del siglo XIII, concretamente de 1276, que se llama La Leyenda Dorada, Leyenda Áurea en latín, donde se recogieron todas las historias de santos y el autor hizo una amalgama de las narraciones. En esa Leyenda Áurea, las 3 mujeres de las que hablamos, ¿Las del sepulcro? No, las 3 Marías, digamos. Ajá. Bueno, las 2 Marías, María Magdalena, María de Betania y la desconocida, La del perfume, la tercera, que no tiene nombre. que no tiene nombre, se juntan en una llamada María Magdalena. Y ahí el autor, no sé si recogiendo leyendas orales, lo cual es muy, muy posible, dice que era una mujer rica, con posesiones, y que precisamente por su gran belleza se dedicó no a la prostitución, digamos, como se entiende, digamos, una mujer generalmente de baja condición, sino como a una prostitución elegante. Una dama de compañía. Exacto, tipo Madame du Barry o algo Sí. así, ¿no? Es decir, ese tipo de personaje. Pero que sí, pero que bien sabía cobrar por sus servicios. Seguramente. Ajá. Y después, según esta leyenda, Oiga, este tipo de mujeres existen hasta nuestros días. no, y bueno, está... ¿Conocemos algunas? Las cortesanas Pues sí. eran incluso, había una forma ya como aceptada socialmente en la alta sociedad de este tipo de mujeres. Pero lo curioso de esto es que después viene un arrepentimiento y más adelante ella ya se convierte en una santa, y una santa que realiza milagros. Milagros, por ejemplo, con un príncipe extranjero que va a un lugar del sur de Francia, porque hay una segunda parte de la leyenda donde dice que ella, precisamente después de su conversión, uno de los magnates que seguramente recibían sus favores, decide desterrarla. Y junto con otros cristianos la sube a un barco
y suelta el barco en medio del Mediterráneo sin timón ni nada para que se pierdan. Pero arriban al puerto que hoy es Marsella. No me diga, va a dar a Francia A la Francia. Magdalena. Vamos a hacer una pausa. Sí. ¿Usted está de acuerdo con todo esto? No, estoy diciendo cuál es, digamos, la Muy bien. historia Bueno, legendaria. estamos entonces tejiendo Sí, pues la historia, las leyendas, lo que se Exactamente. cuenta, lo que se sabe de María Magdalena. Una mujer que siempre ha provocado la tentación de afirmar que estaba enamorada de Jesús. Que no dudo de ello, Padre es Limón. posible. Pero vamos a hablar también sobre qué tipo de amor o qué tipo de enamoramiento tuvo esta mujer hacia la figura del Señor. Pero a partir de eso se han tejido ya leyendas de la leyenda, ¿no? Sí. Al grado de llegar a afirmar lo que se ha afirmado, que era, bueno, una relación muy íntima, de la que incluso hubo descendencia. ¿Hacemos Según una pausa? Kazantzakis, sí. Ah, sí, de Se recoge. Nikos Kazantzakis, Claro. claro. Bueno, una pausa y volvemos con más de María Magdalena. Es que Kazantzakis. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estoy gratamente platicando con el padre Manuel Olimón Nolasco, investigador, historiador, fundador de la Universidad Pontificia de México. Estamos platicando sobre María Magdalena, su relación con Jesús, sus orígenes. Pero antes de continuar, le presento enseguida una nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y que nos habla sobre la Biblia, el libro que ha sido traducido en más lenguas, en 2000 años de imprenta, bueno, en 2000 años de ediciones, ¿no? Pero que es también poco leído. Vea usted esta nota. Primero sobre frágiles pergaminos, después en códices y en papel impreso hasta las hojas telemáticas. La Biblia viaja a través de los siglos y presenta indemne su mensaje de vida y de esperanza. Todavía sigue siendo el libro más traducido del mundo, con versiones en 2.454 lenguas. Para la mayor parte de las personas se trata de un texto verdadero, importante, pero difícil. Muchos tienen un ejemplar, pero pocos la leen. Son algunos de los datos resultantes de la encuesta La lectura de la escritura en algunos países, realizada por Eurisco y presentada esta semana en la sala de prensa de la Santa Sede. La investigación, analizando las situaciones en Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y Rusia, han puesto de manifiesto cuáles son las esperanzas de que las mujeres y los hombres de nuestro tiempo depositan en las Sagradas Escrituras. El arzobispo Gianfranco Ravazzi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Dos son las expectativas principales. Por una parte, seguramente reconocer un punto de referencia que responda a las preguntas capitales, fundamentales, de la existencia, porque se trata siempre de un texto sagrado que quiere dar respuesta a las últimas preguntas de las personas. Y por otra parte, también el deseo de volver a encontrar un texto que durante mucho tiempo ha sido como una especie de arsenal de imágenes, de elementos culturales, de provocaciones incluso morales en la historia de Occidente. Después, llegar un poco a comprender la belleza y la grandeza de la elaboración cultural de Occidente. Muchos son los datos obtenidos en la investigación realizada con vistas al Sínodo de los Obispos y que tendrá como tema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Entre ellos, los errores unidos a lecturas fundamentalistas o individualistas psicologizantes, como subrayó Monseñor Vincenzo Paglia, obispo de Terni y presidente de la Federación Bíblica Católica. Se busca en la Escritura no la objetividad de lo alto, de Dios que habla, sino un consuelo que también va bien, pero que no se puede separar de una objetividad del análisis del texto bíblico. Y tampoco hemos de olvidar que de los datos resulta, a pesar de los efectos altamente positivos, una ignorancia material y una ignorancia espiritual. Por otra parte, la mayoría de los entrevistados se han mostrado favorables a la enseñanza de la Biblia en las escuelas, poniendo de manifiesto la urgencia de una promoción amplia y profunda de las Sagradas Escrituras. Un camino fundamental es ciertamente el del conocimiento. Es necesario, antes que nada, tener un texto,
pero un texto que esté lo más comentado posible, que tenga también una guía. Sabemos bien que la Biblia es un mensaje eterno, pero expresado en palabras humanas, en las coordenadas de la cultura de un periodo histórico, de una atmósfera, de un lenguaje. Por eso es necesaria esta operación de interpretación, de comprensión, y esto, los textos, han de ofrecerlo tanto a las comunidades como cada uno de los lectores de los textos. Dialogar con Dios, con su palabra, es en cierto sentido presencia del cielo, presencia de Dios. Acercarse a los textos bíblicos, especialmente al Nuevo Testamento, es esencial para el creyente, ya que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Pues ahí tiene usted una de las conclusiones a las que se llegó en esa reunión ahí en la Santa Sede, ¿no? La Biblia es el libro más traducido, pero no es el más leído. Habrá que enseñarlo en las escuelas, es la propuesta. Veremos si esto avanza. Sigo platicando con el padre Manuel Olimón Nolasco sobre María Magdalena, pues él nos estaba diciendo antes de la pausa que posiblemente era una mujer rica, de grandes posibilidades, que dejó todo y se lanzó a seguir al Señor. Parte de su riqueza se lo habrá dado el oficio al que se dedicaba, el más antiguo del mundo. Le decía al padre Manuel Olimón, conocemos algunas de ellas, no personalmente, padre, conocemos por la historia de la humanidad, ¿no? Exacto, sí. Pues mujeres de este tipo que se han relacionado Sí. con reyes, con emperadores, con presidentes de la República, no dije de cuál, pero que han logrado alcanzar de veras grandes riquezas, ¿no? Sí. Y entonces nos decía usted que es embarcada allí para que se pierda, Sí. pero va llegando a Marsella, Marsella. Francia. Ahora, hay una cuestión muy curiosa del el autor de la leyenda áurea o leyenda Ajá. dorada, como francés que era, trae una nota cuando habla de que, bueno, en aquellas regiones de Oriente la gente se bañaba y usaba perfumes. Ajá. Muy francés, ¿no? Es Muy decir, francés, sí. Como que tiene que explicar al lector del siglo XIII por qué el perfume y por qué el baño, porque hay algo que también decían que ella se bañaba y por eso los cabellos así le caían Ajá. muy voluptuosamente, Ajá. que es, digamos, la imagen que queda en muchas de las esculturas posteriores. Ahora, ¿por qué se habla de Marsella? Porque conforme algunas ciudades fueron siendo muy importantes en la Edad Media, para probar su antigüedad dentro de la iglesia, tenían que decir que habían sido fundadas por un apóstol. No me vaya a decir que esto sucede en España con Santiago. Y en México, en Compostela. En México, en el siglo XVIII, hay unos sermones preciosísimos, guadalupanos, donde dicen, no, la iglesia de España la fundó Santiago, la de tal otro lado la fundó, a nosotros nos fundó la Virgen María en persona. ¿No suena mal? Sí, no, pues suena mejor. Por el acontecimiento guadalupano. Exactamente. Entonces, también Marsella, que ya empezaba a ser un puerto importante de comercio, etcétera, Ya, dice, lo yo fundó quiero mi María apóstol. Magdalena. Sí. Entonces, como ya del Circo de los Apóstoles ya estaban ocupados todos los lugares, y por eso, por ejemplo, Constantinopla, sabemos que no pudo haber sido fundada por San Andrés, el hermano de San Pedro, pero ahí deciden que fue San Andrés para poder decir que ambas sedes, Roma, fundada por San Pedro, y Constantinopla por Andrés, son sedes hermanas, la segunda Roma. Y hace relativamente pocos años, cuando el Papa Pablo VI quiso iniciar el diálogo con el patriarca Atenágoras de Constantinopla, lo primero que le dijo el patriarca, mira, me traes la cabeza de San Andrés, que se robaron los cruzados, No me digas. y después de que me regreses la cabeza de San Andrés, ya platicamos. Bueno, menos mal que no le pidió también la sábana santa, No. que también se llevaron los Sí, cruzados, seguramente sí. los templarios Y concretamente. la cosa, el mandilion de Edesa, sí. Es la fuerza que tenía en la Edad Media la presencia de una reliquia. A ver, padre Olimón, sucede que cuando uno se para en Europa,
Encuentra iglesias dedicadas a Santa María Magdalena, bueno, casi en cada cuadra. Bueno, Sí. pero no hay ciudad que no tenga una iglesia. Y en México, a no ser aquí por la Magdalena Contreras, Sí. en donde no se le da culto a Santa María Magdalena, y una curiosísima capillita en el centro histórico atrás de la estación del metro Pino Suárez, que tiene una placa curiosísima que dice que esa capilla fue construida por las pecadoras públicas hacia el año 1800 y pico. No encontramos más iglesias a Santa María Magdalena. Y podemos platicar con cualquier mexicano que no nos puede contestar una cosa que, pues, ¿quién fue ella, no? Sí. No se le conoce en México. No, es que tiene mucho que ver el culto a mujeres, desde la Virgen María hasta toda una serie de santas, tiene mucho que ver con vestigios previos de cultos femeninos. Me explico. Sí, por favor. Uno de los libros más interesantes, ya es un poco viejo, pero todavía dice mucho, acerca de la historia de las religiones, que se llama La Rama Dorada, de profesor Fraser. Oiga, ¿cómo Tiene- sabe usted? Bueno, Primero la leyenda eso áurea, me luego dedico. la rama dorada. Me pagan por estudiar, entonces no hay problema. Ahí, en ese libro, trae al final una narración bellísima de un paraje en Francia, donde se oye una campana que llama al Ángelus un domingo en la tarde, para el rezo del Ángelus mariano. Y dice, hace tantos cientos de años, aquí se oía el llamado para la veneración de una diosa. Y hace más años a otra diosa previa. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, los sitios donde había una veneración a deidades femeninas, a veces incluso deidades como de doble vista, ¿no? Bondadosas, pero al mismo tiempo terribles, como el caso del Acuatlicue u otros. Solía ponerse, incluso a veces encima de una pirámide, hay muchísimos casos, una iglesia dedicada a María. En otros lugares, por ejemplo, cerca de Tlaxcala, un lugar que se llama Santa Ana Chautempan. ¿Por qué Santa Ana? Porque es la abuela de Jesús. Y ahí había una veneración a una deidad femenina anciana. Entonces, bueno, en el caso de México, muy difícilmente había este tipo como de mujer fatal, y entonces la devoción no fue tan importante, y en España tampoco lo fue tanto. Pero también supongo, padre Olimón, oyéndolo hablar, usted nos ayuda a deducir, ¿no? Claro, porque es un contexto muy amplio y muy largo. Supongo que teniendo en México la presencia arrolladora de María de Guadalupe, Sí, poco le deja ya alguna santa, exacto. ¿no? De ahí que incluso sea más importante el culto mariano, incluso variado, digamos, por ejemplo, el libro del padre Florencia del siglo XVIII, que se llama Zodíaco Mariano, ¿no? Que pone desde luego a la guadalupana, pero también la de San Juan de los Lagos y otras, o los baluartes de México, evidentemente que es dominante, es totalmente dominante. Bueno, usted decía hace unos momentos que como los apóstoles estaban agotados en las fundaciones de ciudades, toman a María Magdalena en Marsella, Sí. pero María Magdalena no es considerada un apóstol. No, pero sí. A ver. Porque una de las tradiciones más antiguas no solo la llama apóstol, sino evangelizadora de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ella fue la primera que dio el anuncio. Y creyó Pues sí. más que los mismos apóstoles. Porque los apóstoles reciben el mensaje con cierta incredulidad, tal vez motivada, como buenos varones judíos de esa época, por su cierta ansia de un mesianismo político. Todavía pensaban en ello, Desde claro, luego. al momento Y de la el resurrección. encuentro ese que se da en el camino de Maús, que es Lucas capítulo 24, que es de las narraciones más estupendas del Evangelio,
Pues aquellos van ahí todos tristes y preocupados porque se les acabó el negocio que pensaban hacer o tener un puesto, ¿no? Su líder fracasó, fue crucificado, sí, y ellos han perdido toda esperanza de triunfo. Mientras que María Magdalena va al sepulcro y ella anuncia. Sí, pero a ver, padre Manuel, vamos a meternos en Honduras, a ver. María Magdalena acude al sepulcro. Sí. Ella está segura de que va a ver a un cadáver. Sí. Si no, no hubiera llevado... Por eso lleva la mirra y óleos el aloe y perfumes, esos ¿no? perfumes. Está segura que va a encontrarse con un cadáver. Entra y el sepulcro está vacío. Sí. Y en eso ve a Jesús, pero piensa que es el jardinero. Sí. Y entonces dice, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Y cuando él le habla, le dice María, entonces cae de rodillas, Señor mío, ¿no? Sí. A ver, ella vio a un jardinero, es decir, tomó el aspecto de un jardinero. Es posible. Esto es una Pero cosa... también es posible, y quizá más, O ella era otra que haya sido la despistada. emoción. La emoción puede ser tan intensa que ahora sí, como dice la frase popular, uno ve visiones. Por otra parte, digamos, las reflexiones que se han hecho, que son miles, pero yéndonos a los padres de la iglesia, que son como los que tienen más frescura y más cercanía de la época evangélica, hablan de que Jesús, con su cuerpo glorioso, tenía ya como otra forma de presentarse, porque algo similar le sucede a los apóstoles que estaban pescando en el mar de Galilea. Y a los que iban a Emaús también, pues no lo reconocieron. Es decir, hay una como diferencia en eso. Debo hacer una pausa, padre. Sí, cómo no. Pero antes debo decir que a mí me gusta mucho pensar en que, yo sé que lo que voy a decir es dificultoso, en que le gusta tomar aspectos. Sí, desde luego. Y que puede pasar frente a nosotros y no reconocerlo, cuando nos dijo que estaría en los pobres, en los pequeños, Sí. en los hambrientos, en los sedientos. Y ahí es a la hora de la pregunta uno va a decir, ¿y cuándo te vi? Y nos va a decir, estabas Pues muy fíjate que despistado, pensando en otras cosas. Fíjate que sí. Bueno, una pausa y regresamos. Pienso que cuando María Magdalena vio pasar a Jesús caminando frente a ella, de haber hecho una expresión así de, wow, ¿no? Y ha de haber caído muerta de amor por él. Hablemos de esto, ¿no? De este amor de esta mujer hacia Jesús, que ha de haber rebasado lo que nos podamos imaginar. Volvemos con esto y con más. Pues sí, estamos hablando sobre María Magdalena o Santa María Magdalena, la primera recipendaria, la primera mujer que recibe el anuncio de que el sepulcro está vacío, de que Cristo no está entre los muertos, de que ha resucitado. Y corre ella a darle la noticia a los demás discípulos, pero no le creen. Hasta que Jesús se presenta ante ellos y les reclama su incredulidad. Y en casa de Tomás le dice, ven acá, mete tu mano en mi costado y tu dedo en mis llagas, para que a ver si viendo, crees. María fue la primera en creer, María Magdalena, al verlo resucitado, claro. Continuemos hablando sobre María Magdalena con el padre Manuel Olimón Olasco, pero antes le voy a presentar esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano acerca de la iglesia, y aquí tiene que ver mucho los gustos de cada uno, pero pues yo hablaré de mi gusto personal. Diré que es la iglesia más bella en su interior de toda la ciudad de Roma. Me refiero a la iglesia del Gesù, la iglesia de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Y usted verá cómo acaba de ser terminada la restauración del retablo que está detrás del altar. Es una iglesia que en la bóveda tiene, créamelo, joyas incrustadas. Usted disfrute las imágenes que verá enseguida y luego seguimos platicando sobre Santa María Magdalena. Maravillas barrocas vuelven a la luz. El nacimiento canónico de la Compañía de Jesús, acaecido el 22 de abril de 1541, se ha celebrado este año con la presentación de la restauración en la Iglesia del Jesús, en Roma, del retablo de altar, obra de Andrea Pozzo,
que representa la misión de San Ignacio, con motivo de la fiesta de Maria Mater Societatis, una fiesta muy querida para los jesuitas. Monseñor Gianfranco Ravasi, presidente de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, presidió una misa para presentar la pintura y el secreto que encierra. Doctor Buranelli, ¿ha estado mucho tiempo escondida la historia de esta obra maestra? Indudablemente, la máquina barroca de Pozo era conocida sobre todo a través de la bibliografía y especialmente por las demostraciones que se habían hecho en el pasado, pero por desgracia ya no funcionaba por distintas contingencias, o sea, por la expulsión de la compañía en 1773 y el Tratado de Tolentino de 1798, que provocaron un primer parón de esta extraordinaria obra barroca. Uno, por la expulsión de la compañía, y dos, porque la estatua de plata de Legrot que estaba en el interior del nicho se fundió para pagar los pesados impuestos que impuso el tratado, motivo por el que en aquella época la tela fue condenada a permanecer fija y ya no era posible mostrar la estatua, porque la estatua ya no existía. La replicó el estudio de Canova, un maestro que se llamaba Talodini. ¿Pero qué hizo? Una estatua de estuco plateado muy parecida a la anterior, pero que desgraciadamente sobresalía un poco más, por lo que la vuelta al uso lesionó gravemente el lienzo de después. A fuerza de subir y bajar, se quedó definitivamente dentro del gran pozo detrás del altar, impidiendo su visión. Así, se ha vuelto a poner en uso un maravilloso mecanismo que, como en el pasado, ha suscitado la admiración de los presentes. ¿Cuál es su uso y su significado? Entonces tenía una función devocional porque permitía una doble lectura en la tumba de San Ignacio, que se debía a una forma del proyecto típica de la época, pero sobre todo de Andrea Pozo, que mediante la movilidad de la obra, y este es un concepto nuevo que Pozo incluye en una iglesia y en una obra de arte, con la movilidad del retablo del altar consigue obtener un doble efecto. Nell'iconologia proprio dell'altare di Sant'Ignazio, precisamente en la iconología del altar de San Ignacio, en el retablo representa el prólogo, es decir, a nuestro Señor que da el estandarte de los jesuitas a San Ignacio, arrodillado a sus pies para llevar a cabo su misión, la de difundir el Evangelio en el mundo. Dopodiché avviene la missione terrena di Sant'Ignazio che si conclude con la sua morte e i resti mortali. Después viene la misión terrena de San Ignacio, que concluye con su muerte y sus restos mortales conservados en la urna de Algardi, que se conserva bajo el ara del altar. La macchina si mette ¿Qué ocurre en este punto? Cambia completamente la composición del altar. La máquina se pone en movimiento con un sistema muy sencillo de una polea y un contrapeso de plomo, pero permite que desaparezca el prólogo para hacer que comience la ascensión al cielo de San Ignacio, que realizada su misión terrena, comienza su ascensión hacia la casa del Padre con ropas litúrgicas, con esta casulla recamada en una aleación de metales y materiales preciosos, y continúan después los frescos de Bachiscio, en la cúpula del transepto y especialmente en la cúpula de la iglesia donde San Pedro presenta a San Ignacio al Altísimo. En esa iglesia del Gesù en Roma hay una alcancía. Los visitantes pueden poner una monedita y entonces se encienden las luces y se ilumina todo este retablo que usted acaba de ver, porque sería carísimo mantener encendidas las luces todo el tiempo, ¿no? Así que una monedita queda 1 minuto o 2 iluminado y luego se apaga la luz. Padre Manuel Olimón Nolasco. Seguimos. ¿Qué? Mire, ¿sabe? ¿Usted nunca se ha intoxicado comiendo camarones?
No, gracias a Dios. No, bueno, es aunque terrible. soy de Nayarit y allá, Sí, allá hay- pero allá están más frescos. Pues allá Entonces están es difícil frescos. que le pase. Pero es tal lo que uno sufre, ¿no? La Sí, ha de ser. diarrea y el vómito, que bueno, queda uno así como Sí. asqueado, dicen, ¿no? Pienso que tal vez María Magdalena, si acaso fue una prostituta, le ha de haber sucedido algo igual, pero no con los camarones, con los hombres. Sí, es muy posible. Y pienso que cuando conoce a Jesús, dice, no más de aquello que yo conocí. Este es un amor nuevo, es un amor diferente. Sí, lo que suele estar presente en muchísimas conversiones históricas. De ahí que a lo largo del tiempo también María Magdalena ha sido como el prototipo de una mujer que se convierte. Es decir, ese es el prototipo. Y por regla general, al menos en la manera de pensar antigua, hoy quizá habría otros parámetros para pensar esto, la mujer solía tener como más grave, o sentir más grave, una cuestión de tipo adulterio o de tipo sexual, y no tanto, como es el caso, por ejemplo, de los ricos que se convierten en el Evangelio, las cuestiones económicas o de opresión a los demás, que suelen ser más varoniles. Eso sí, ricos, ricos, ricos. Bueno, está el caso del chaparrito aquel que sale del Evangelio, ¿no? ¿Saqueo? Saqueo. Que también se escandalizan porque Jesús habla con él, como se escandalizan porque Jesús habla con la mujer que está en el pozo de Jacob, que tampoco era muy ejemplar en su vida. ¿Cuántos maridos había tenido? Pues sí, Muchos, ¿no? sí. Hay algunos críticos, novelistas que no resisten la tentación de esa pareja histórica, ¿no? Jesús y Magdalena. Estoy usando la expresión en un sentido muy amplio, Sí. pareja histórica. Y entonces quieren relacionarlos íntimamente, tal vez en una relación más carnal de lo que fue. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que desde luego las pocas situaciones que se presentan en el Evangelio no dan para tanto, pero también que sobre todo en una perspectiva más amplia, de tanto en tiempo como en espacio, y sobre todo quitando la división tan tajante, que no es de origen judeocristiano, sino de origen platónico, de que el cuerpo es la cárcel del alma, y que entonces todo lo corporal necesariamente es malo, y hay que sublimarlo para que solamente el espíritu funcione, sino entrando en el pensamiento propiamente bíblico, pues es posible, y no solo posible, sino real, que las relaciones entre las personas, tanto del mismo sexo o de un sexo y el otro, sean también fuertemente motivadas por el cuerpo, es decir, no solamente espirituales o así. Y en eso, pues creo que incluso la palabra que utiliza el Evangelio respecto cuando habla del amor es una palabra que puede significar tanto el amor, digamos, completo, no digo yo carnal, sino completo, es decir, de la persona, y no solamente una especie como de amistad. A ver, el proceso del amor definido por los griegos y usado por el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas pasa por el proceso de eros, Sí, ágape, tánatos. sí. Atracción, entrega Exacto. y morir por ti. Y en eso es una novedad audaz que el Papa Benedicto precisamente haya recuperado el término eros, porque como que entre los teólogos católicos se había dicho, no, todo es ágape. Sí, el eros mejor sí. no, y volteamos a verlo. Claro, la dificultad que siempre está en todo esto es como el polo negativo y el polo positivo, porque
de acuerdo a las cuestiones psicológicas, y mucho antes los poetas ponían siempre junto al amor a la muerte, es decir, el eros y el tánatos. Entonces, desde luego que se pueden hacer muchas especulaciones y nunca se va a poder saber nada en concreto porque no se puede revivir, pero sí hay que comprender esto en un sentido más amplio. Entremos a la parte conclusiva de este programa que dura 1 hora, pero con usted, bueno, se me ha hecho de 5 minutos, padre Manuel. Yo no sabía, dije, ¿con qué voy a hablar de esto? Es no un me tema, diga, de veras. como me parecía muy pequeño, pero no. Oiga, si no sabemos los orígenes de María Magdalena, ¿sabremos sus finales? ¿Qué fue de ella? ¿Ni Bueno, idea? lo que dice la leyenda es que hacia el final de su vida, pues se transformó en una mujer contemplativa y la contemplación, digamos, cuando uno habla de la vida contemplativa, se imagina una cosa de lo más aburrido, estar viendo una pared o estar no sé qué. No, porque la contemplación es para después poder aconsejar, poder realmente hacer algo sabio, no solamente de ciencia, sino de sabiduría. Y eso es lo que se narra sobre, digamos, los años ya de ancianidad de María Magdalena. Aquí yo siento que en esta cuestión, que desde luego no se puede comprobar históricamente, pero sí trae un trasfondo, hay como un acercamiento entre la vida de San Juan, que es el apóstol que pervive y muere a los 100 años, mientras que los otros todos tienen muerte violenta, y ella así, es decir, un varón, Juan, y María Magdalena como 2 ejemplos de una vida dedicada a la contemplación y al consejo, al apoyo, a la salud espiritual y corporal de los cristianos de esa época. ¿Qué puede tomar? Perdón, porque ¿sí? ambos están al pie de la cruz. Además. Sí. Claro. Sí. Sí, Juan desterrado en la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Sí. Fruto de la contemplación. Sí. Bueno, ¿qué puede tomar el creyente de María Magdalena si afirmamos que es Santa María Magdalena? Sí. Pues la santidad No, la claro. podemos afirmar a partir de la fe, ¿no? Sí. ¿Qué Ahora, tomar de esta mujer? Es santa no como ahora son los santos, es decir, no pasó por ningún proceso de beatificación y de canonización, sino que el pueblo mismo la veneró y en esa forma pasó al catálogo de los santos. Oiga, si no es santa la primera en encontrar el sepulcro vacío, bueno, entonces ¿quién es santo? Es que es algo que a veces uno, a 20 y tantos siglos de distancia, 20 por lo menos, 21, se pregunta, son preguntas a veces inútiles. Sí, pero ¿quién la canonizó? Por ejemplo, los apóstoles, ¿en qué momento fueron bautizados o en qué momento fueron confirmados o recibieron la comunión? Bueno, si está Jesucristo presente, entonces necesitan los signos. Claro. Porque entonces basta el contacto profundo con Él, como aconteció con el ciego de nacimiento, para que la persona quede absolutamente transformada. No canonizó en 15 segundos al ladrón que estaba crucificado junto a él. En unos minutos estarás conmigo en la gloria, ¿no? Sí. Bueno, en un minuto que nos queda, Sí. ¿qué puede tomar el creyente de esta mujer? Se pueden tomar 2 aspectos. El aspecto de la pecadora arrepentida, aun Que no nos suponiendo viene mal. que no sea la misma, y el de la contemplación. Es decir, el de no ser precipitados en nuestras opiniones, decisiones, porque ese es el fondo de la vida contemplativa. Un contemplativo a lo mejor con una sola palabra o con una frase dice lo que otro tiene que decir en largos discursos. Y creo que en el mundo que vivimos ambas cosas son muy importantes. Ay, Padre Manuel, muchas gracias. Pues, de nada. ¿Cuándo contrario. viene otra vez? Pues el día que usted me invite. ¿Qué se le antoja hablar de San José? No sé de qué. De Juan Diego. Lo que usted quiera. Venga. Podemos platicar si es que se puede. Gracias, Padre Manuel Olimón Nolasco, uno de los fundadores de la Universidad Pontificia de México, historiador, investigador,
Se desempeña actualmente en la Universidad Iberoamericana. Fue en algún momento el padre Manuel Olimón Nolasco, presidente de la Comisión Nacional de Arte Sacro. En otro tema, ya la parte final de este programa, le platico que el Papa Benedicto XVI se encontró esta semana con uno de los grandes patriarcas de las iglesias orientales. Y durante la audiencia celebrada el miércoles de esta semana, el Papa nos lo presentó y dijo, está de visita conmigo. Y entonces le entregamos a usted la audiencia y lo que el Papa dijo en español. Queridos hermanos y hermanas, hoy está con nosotros el Patriarca Supremo y Católico de todos los armenios, con una delegación que he recibido con gozo esta mañana y cuya presencia reaviva la esperanza de llegar a la plena unidad de todos los cristianos. La proximidad de la solemnidad de Pentecostés nos invita a confiar en la ayuda del Espíritu Santo para avanzar en el camino ecuménico. Jesús aseguró a los suyos que mandaría el Espíritu Santo, que los alentaría siempre hasta los más recónditos confines de la tierra, y esto se hizo manifiesto y público precisamente el día de Pentecostés. La Iglesia, para así decir, vive continuamente en estado de Pentecostés y por eso no se desanima ante las dificultades para realizar su misión y mantener vivo el anhelo de la plena unidad de todos los discípulos di Cristo. Saluto cordialmente pellegrini e visitatori di lingua spagnola, venuti dalla Spagna, dal Messico e da altri paesi latinoamericani. Esorto tutti a pregare incessantemente per il progresso ecumenico, perché la preghiera è il cuore del cammino fino all'unità tra tutti i cristiani. Muchas gracias por vuestra visita. Al término de la audiencia, el Santo Padre impartió la bendición apostólica, como suele hacerlo siempre, y la entregamos enseguida para usted que hace favor de vernos. Le recuerdo que el mismo Papa ha dicho varias veces que la bendición apostólica es válida a través de la televisión si de corazón se quiere recibir. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
A nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos que tenga una feliz semana y le espero el próximo domingo. Gracias. She's got